para el Banco de la República empezar en este martes postpuente con esta maravillosa conversación alrededor de la radio como proyecto cultural. El banco, a través de una interesante alianza con Radio Nacional, con Señal Memoria, hizo un proceso de recuperación de la memoria de lo que significó el proceso de Radio Sutatensa para el país. Y ese ejercicio de Radio Sutatensa nos ha servido de excusa para conversar durante los últimos meses en la ciudad de Manizales sobre el rol de la radio en diferentes aspectos de la vida social. Y justo cuando estábamos en todo esto, recién inaugurada una exposición allí en nuestro centro cultural, pues llega este tema del confinamiento, de la pandemia, y nos obliga muy casualmente a pensar nuevamente el rol de la radio en circunstancias como estas, cuando el acceso a algunas tecnologías no es el mismo para todos, cuando la radio de un momento a otro como vuelve y se torna como en una herramienta y en un medio interesante para todos. Entonces es como muy coincidente todo lo que está pasando y agradecemos mucho a las personas que nos han venido acompañando en estas reflexiones. Para la conversación del día de hoy nos acompaña Ana María Mesa. Ana María es administradora de negocios de la EAFIT, pero pues la vida, como a muchos que empezamos estudiando algunas cosas, las nutrimos con la experiencia y terminó dedicándose al periodismo, la radio, la docencia universitaria. Muchos de ustedes la conocen por su interesante activismo o actividad en las redes sociales, donde ha suscitado, ya podemos hablar como de procesos interesantes alrededor de lo que también son las redes sociales, de lo cual quizás al final podemos hablar un poquito, Ana. Ana trabaja como periodista en Radio Nacional de Colombia y coordina el equipo periodístico de Radio Nacional en la ciudad de Manizales. Y además está vinculada como docente universitaria en la Universidad de Manizales. Con Ana, y antes de darle un poco la palabra a ella, vamos a conversar alrededor de 3 bloques que invitamos a las personas que nos están siguiendo que trabajemos y que sus intervenciones, sus comentarios, sus preguntas, sus apreciaciones, la trabajemos alrededor de estos 3 bloques que estamos viendo. El primero es alrededor de Radio Sutatensa, esas herencias que nos deja Radio Sutatensa al país y al ámbito de la radio en el país. La radio como difusor de contenido cultural es el segundo bloque. ¿Qué papel ha tenido y qué papel tiene? Y que quizás tengamos más preguntas que respuestas, pero este diálogo nos invita a pensar un poco en la radio como difusor de contenido cultural. Y por último, la radio como herramienta para la transformación social y cultural en nuestro país. Estos son los 3 bloques. Esperamos que las personas que estén en este momento conectadas al Facebook nos nutran con su participación alrededor de estos 3 bloques. Y pues no siendo más, le doy un paso, la palabra a Ana María. Ana María, gracias por aceptar esta invitación. Es un gusto para el Banco de la República tenerte con nosotros. Hola Ivonne, un saludo para ti, un saludo para todas las personas que se están conectando ya con esta transmisión. Esperamos que lleguen muchas más también. Un saludo también para Víctor Jurado, que nos está acompañando en controles y que nos facilita la vida tecnológica. Muchas gracias, Ivonne, por invitarme. Yo quisiera, en primer lugar, como aclarar, yo me imagino que la gente se está preguntando por qué me estoy viendo tan chistoso. Yo quiero aclarar que la cámara de este computador está como debajo de una tecla y por eso me veo en picado y por eso me van a ver así durante toda la conversación. Si me estoy viendo mal en algún punto, Ivonne está encargada de hacerme una ceñita para que pueda salir lo mejor posible. Y muy contenta de venir a conversar sobre un tema que creo que pues a todos los que trabajamos en radio, que terminamos enamorados de este medio de comunicación, de esta herramienta, pues nos encanta conversar, y es cuál ha sido como la trayectoria, cuál ha sido el papel de la radio a través de la historia con relación a la cultura. Gracias, Ana. Bueno, pues entramos en materia y este primer bloque de reflexión y de conversación pues nos convoca un poco a ese audio con el cual arrancamos, que es sobre Radio Sutatensa. Aquí han pasado varias personas que nos han conversado mucho sobre el rol de Radio Sutatensa como alfabetizador, como educador, pero el día de hoy quisiéramos hablar contigo un poquito más sobre el rol de Radio Sutatensa para el sistema radial del país.
¿Qué significó desde tu perspectiva Radio Sutatensa para lo que podríamos llamar el ecosistema radial del país? Recordemos que esto es hace nada, pues esto fue en 1950 cuando arrancó, duró bastantes años, es decir, es una herencia temprana, pero ¿qué reflexión te dejaría a ti ese rol de Radio Sutatensa en nuestra vida y en el sistema radial del país? Pues yo creo que hay dos cosas como que destacar ahí. Una es la infraestructura radial, o sea, el número de antenas que dejó Radio Sutatensa en su momento era el sistema radial más potente del país. Infraestructura la tiene hoy Caracol Radio y pues hay que ver, digamos, también el tamaño de la audiencia que tiene Caracol y el tamaño de la difusión, el tamaño de la onda que tiene Caracol Radio en el país. O sea, eso creo que es importante destacarlo y señalar que en su momento era el sistema de transmisión más importante, pero dejó también la costumbre de los radios de transistor, los radios de pilas que la gente cargaba para cumplir con sus labores, digamos, de campesinos, y nosotros lo vimos en la zona cafetera muchísimo. Yo siempre veía los caficultores que iban a recoger café con un radio al cinto, con las pilas por fuera, yo creo que para que les durara toda la jornada, la batería, pero eso hacía parte del paisaje, oír el radio andar por entre los cafetales y oír la señal de radio andar entre los cafetales. Eso lo hizo también Radio Sutatensa porque para poder tener un sistema de educación para todo el país, lo primero que tuvieron que hacer fue repartir radios por todo el país para que la gente se pudiera conectar, pues porque la gente no todos tenían radio. Y eso generó una costumbre, la costumbre de oír radio, la costumbre de estar siempre pegado del radio y de la antena. Yo creo que en ese sentido, pues dejó la infraestructura, y no solamente la infraestructura de antenas, sino la infraestructura individual del radio personal, ¿sí? Todos los que hacemos radio tenemos un radiecito con el que es el primero que prendemos por la mañana, que es el chiquitico, que lo podemos meter debajo de la almohada. Mi mamá, por ejemplo, siempre lo tiene debajo de la almohada y ella lo primero que hace cuando se levanta es poner el radio. Esa costumbre, esa herencia nos viene, yo creo, de Radio Sutatensa. Por eso creo que en Colombia, a diferencia de otros países latinoamericanos, incluso a diferencia de cómo funciona la radio pública en otros países, aquí la gente, en muchas partes, por ejemplo, la radio AM está desapareciendo. Aquí la radio AM tiene una presencia continua porque hay una costumbre. Yo creo que todo eso viene amarrado desde Radio Sutatensa. Y por otro lado, nos dejó una herencia acerca de cómo hacer radio, cómo presentar los contenidos, que creo que es una manera que era necesaria en su momento, que era una conversación unidireccional. Yo tengo el contenido en vivo, el contenido a través de las ondas de radio, allá hay un receptor, y eso creo que ha sido así durante toda la historia de la radio colombiana. Hoy creo que hay una transformación en ese sentido, de eso podemos hablar más adelante cuando estemos como en el tercer bloque, pero creo que nos dejó una manera de hacer radio de aquí para allá, ¿sí? Del emisor al receptor. Una experiencia de que los instructores eran los que sabían, y luego vinieron un montón de programas de radio con expertos que eran los que sabían. O sea, el instructor de matemáticas, recordemos, para mencionar lo que se veía, lo que se daba a través de Radio Sutatensa, la información que se entregaba a través de Radio Sutatensa tenía que ver con enseñar a leer y escribir, enseñar a hacer cuentas, religión católica, el cuidado de la salud y el cuidado de la tierra. Esos eran como los ejes alrededor de los cuales se entregaba información en Radio Sutatensa. Y luego llegaron los expertos en cultura, y los expertos en libros, y los expertos en plásticas, y los expertos en un montón de áreas de la cultura, de las manifestaciones artísticas, también a hacer programas donde es un señor, por lo general un señor, que tiene el conocimiento y un público que recibe el conocimiento. Creo que esta es una herencia también de Radio Sutatensa, es una radio que dialoga poco, pero digamos que yo creo que eso no se puede juzgar mal o hacer pues como un juicio de valor ahí y decir que eso está muy mal, porque creo que en su momento eso fue muy necesario, porque Radio Sutatensa también tenía una función muy importante, y la radio en general tenía una función muy importante, que era consolidar el país, unificar el territorio, unificar la identidad colombiana. Esa fue una cosa que también como que se propuso la radio
de enviar un mensaje que dijera, esta es la cultura colombiana, estos somos en la cultura colombiana. Y creo que, bueno, todo eso hizo parte acerca de lo que todavía nos deja como herencia la radio. La radio todavía busca, yo creo que la radio pública y la radio universitaria y la radio comunitaria buscan esa consolidación de identidades culturales, si bien ya no a nivel país, a nivel regional, busca hablar de la identidad de las regiones. Es muy importante esto que estás tocando, como a veces en los proyectos culturales y la radio entendida como un proyecto cultural, buscamos la inmediatez, ¿no? Que nos arroje como resultados pronto, que veamos beneficios pronto. Ese tema de la inmediatez también es muy contemporáneo, muy del sistema en el cual vivimos, pero me parece importante esto que tú narras de señalar que Radio Sutatensa nos permitió un proyecto de más largo plazo que quizás nunca se lo propuso, ¿no? Un tema de identidad, un tema del aparato de la radio como un artefacto, digamos, que se volvió como indispensable en la vida de los colombianos y que nace además de la ruralidad, pero que en las ciudades también se volvió muy importante. Y tocas un dato muy curioso que cada vez que uno va a las regiones y entre más, digamos, sale a los municipios, es el tema de la AM. El AM como una posibilidad de comunicación, de cercanía quizás, menos comercial, que eso quizás también hablemos ahorita, pero esa cercanía alrededor de la emisora, del municipio, del pueblo, del barrio, y de ahí la importancia, y mira que hasta en las grandes ciudades, Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla, Manizales, la radio comunitaria. Creo que eso podríamos hablar como una herencia también de allí, de la cercanía, ¿no? Cuando la radio ya se masifica y el contenido es para todos, quizás en algunas audiencias buscamos un contenido más cercano, más Claro. propio de lo que hablamos, y creo que Sutatensa llegó a hablarle a la gente de cosas muy cercanas. Creo que eso es una herencia importante y que nos dice ahorita, y por eso muchas radios siguen vivas y por eso lo interesante de tu comentario de la permanencia de la M. Muchas radios siguen vivas es porque le hablan a la gente de cosas más cercanas, no de lo que pasa en el país, sino de lo que está pasando ahí en tu territorio. A mí eso me parece muy bello. Sí, yo creo que hay otra cosa importante y es que la radio la radio pública siempre ha pretendido conectar al país y conectar al país muchas veces ha significado conectar a las regiones con Bogotá. De la misma manera que conectar al país con el mundo no significa todo el mundo, significa algunos países del mundo básicamente de cultura occidental, es decir, conectar el país con el mundo era Francia, era estas cosas así. Ahora creo que estamos resignificando, tal vez volviendo a entender qué significa conectarnos y creo que las emisoras comunitarias, las emisoras de AM que son cercanas, eh, y que ofrecen contenidos hablados, pues porque es distinto la radio donde se habla, la radio donde se oye música, eh, tienen dinámicas distintas, sí pretenden generar unas conexiones nuevas, conectar, yo creo que ahorita, y creo que eso es parte de la transformación y quizás eso es importante hablarlo en el último punto de nuestra conversación, pero esa conexión ya no con Bogotá, sino de las regiones con las regiones, que conozcamos lo que pasa no en las capitales de los departamentos, sino en los municipios, en algunos municipios particulares de los departamentos. Esa es, digamos, una herencia importante de lo que es entender el campo, entender la ruralidad, entender que este es un país pues, de campo y que es importante como hablar de eso y que ellos hablen entre ellos. ¿Sí? Maravilloso. Mira, tenemos y le agradecemos a más de las 60 personas que están conectadas en este momento. Tenemos varias personas conocidos, varias personas que se conectan de diferentes partes del país. María Mercedes nos señala que, por ejemplo, ya todavía escucha Radio AM de 9 a 12 y de 2 a 8, digamos, como sagrado. Y Lady nos señala que la radio sigue siendo un espacio de entretenimiento, pero sobre todo de aprendizaje. En el campo colombiano sigue siendo esencial la radio, muy de la mano de la herencia de Radio Sutatensa, ya que estamos hablando de eso. Ana, ¿tú qué dirías que viva hoy, digamos, en términos del sistema radial como una herencia de Radio Sutatensa? Yo creo que pues vive esa infraestructura, o sea, esa infraestructura está viva, eso hace parte pues clarísima de esa herencia. Creo que vive muchísimo la idea del emisor receptor, vive muchísimo esa idea. Yo creo que tangencialmente vive la idea de educar, pero yo creo que esa pregunta sobre si la radio educa o entretiene,
esa pregunta tiene muchas aristas y hay gente que opina una cosa con mucha vehemencia y gente que opina otra cosa con mucha vehemencia. Desde mi punto de vista, creo que Radio Sutatensa fue una radio que se propuso educar. La radio de hoy creo que se propone entretener y tangencialmente si educa, ok, pero no es un propósito fundamental. Entonces creo que, digamos, ese propósito tan claro, yo estuve revisando material para conversar contigo acerca de cómo eran las clases de matemáticas de Radio Sutatensa, y yo de verdad me cuesta mucho trabajo entender cómo aprendieron álgebra con eso, porque, o sea, bueno, me imagino las cartillas, por supuesto, debían ayudar muchísimo, pero creo que eso, digamos, no ha quedado. Esa idea de, bueno, creo que se sobrevivió durante algún tiempo, creo que la HJCK, donde vimos un documental hace poquito elaborado por Mario Hurshich, donde Gloria Valencia de Castaño jugaba en algún papel la labor o el papel de la mujer que no tenía ni idea de nada y conversaba con un experto que lo sabía todo. Creo que eso es herencia de Radio Sutatensa, ese asunto del instructor y el que está por aprender, el alumno. Bien. Creo que eso es herencia de Radio Sutatensa. Creo que se ha ido perdiendo y hemos estado preguntándonos por esos contenidos, pero creo que todavía sobrevive. Súper chévere. Mira que Isabel Cortés nos dice que las escuelas radiofónicas y Radio Sutatensa son un legado muy importante para el país, sobre todo por el legado patrimonial. Creo que eso es un componente importante, ¿no? Se vuelve un tema de patrimonio, tanto así que, digamos, el banco decide organizar ese archivo y custodiarlo. Y la radio como medio amigo que acompaña a sus oyentes. Creo que eso también, el tema de la compañía, ¿no? A veces uno está solo y que dice, no, yo prendo el radio para sentirme acompañado. Creo que eso a veces suena muy emotivo, en algunos lo podrían catalogar de superficial y no es para nada superficial. Creo que tiene que ver mucho además con yo hablaba con alguien, nuestra musicalidad como colombianos, nuestra necesidad, nuestra sociabilidad, podríamos decirlo también. Estar solo, sin ningún ruido de fondo, creo que nos cuesta y hace parte de nuestro hábitus, diría Bourdieu, de tener ahí el radio, la música, a veces lo reemplaza el televisor, la gente tiene sin estar viendo el televisor prendido. Entonces creo que hay ahí, digamos, una cosa interesante que nos hace reflexionar, Isabel. Ana, creo que... Una cosita ahí para complementarte. Yo creo que con la radio se ha hecho lo que tú estabas mencionando acerca de la memoria. Me parece importante como contar en ese momento acerca de ese patrimonio como memoria, que desde 2005 hay un proceso activo digamos, de tomar ese material radiofónico que ha habido desde 1929 en este país, desde 1940 cuando nació la radio pública, también no solamente de la radio pública, sino de la radio comercial, y Señal Memoria, que es una plataforma de Radio Nacional de Colombia, contiene todo ese material. Y cuando hablas de patrimonio, me parece como importante contarle a la gente que eso está allí y fue construido de manera que se puede navegar y cualquiera puede entrar a buscar cuáles eran las emisiones de radio de cualquier día en el país en Radio Sutatensa, por ejemplo. Me parece que es importante como contarle a la gente que esa memoria, ese patrimonio que señala nuestra compañera que nos está viendo, existe, está digitalizado y se puede acceder y lo pueden visitar, porque creo que ese trabajo, ese respeto por esa memoria es también una de las cosas que hay que destacar de lo que hemos entendido que significa la radio. Maravilloso. Y sabes que la importancia de la memoria en términos de identidad creo que es fundamental y que a veces como colombianos nos cuesta o nos da pereza o no sé qué pasa ahí en el trasfondo de nuestro hábitus cultural, como buscar en la memoria eso de qué somos y cómo se ha configurado, digamos, nuestro sistema social, cultural y cómo eso nos ha afectado. Aprovechemos que estás hablando un poco de esa herencia y ahora que tú estás cercana a Radio Nacional. Yo en algún momento cuando te conocí te dije, para mí Radio Nacional y en el sentido de lo público, que me parece también una cosa importante y que lo has señalado ya 2 veces tú, es casi que un heredero también de Radio Sutatensa, es decir, como si bien Sutatensa y toda su infraestructura, digamos, en términos tecnológicos, etcétera, pasan a Caracol, Radio Nacional siento yo que hereda algunas cosas de Sutatensa que Caracol no coge y las evoluciona, por ponerle un nombre, o las pone en otro contexto.
¿Qué dirías tú un poco de esa relación sutatense y Radio Nacional de Colombia? Sí, yo creo que heredamos la misión. O sea, yo creo que otros heredaron la infraestructura y nosotros heredamos la misión. A nosotros nos sigue ateniendo, nos atañe una responsabilidad por mejorar la vida, así lo dice nuestra legislación, mejorar la calidad de vida de los colombianos. Eso está en nuestro ADN. Y nosotros hacemos eso hoy distinto de como lo hacía Radio Sotatensa, pero creo que es la misma misión, es el mismo objetivo que teníamos. Por supuesto, eso ha cambiado mucho a través de los años y hoy, este año, es importante como hacer notar también que Radio Nacional de Colombia está cumpliendo 80 años y que tenemos un minisitio, un micrositio en nuestra página web donde pueden mirar toda la historia de lo que ha sido la radio pública, desde Radio Sutatensa, pasando por la radiodifusora nacional, que se llamaba así antes, Radio Nacional de Colombia, a lo que somos hoy. Creo que eso ha cambiado con los años, la manera como lo hacemos, pero sí creo que heredamos la misión de reconocer y difundir de alguna manera lo que es la identidad colombiana, las cosas que hacen parte de la identidad colombiana. Reconocer que esta no es una radio que se puede hacer desde Bogotá. Nosotros desde 2014 comenzamos un proceso de descentralización que ya tiene emisoras Dios mío, se me olvida, en 10 sitios del país, incluyendo 2 emisoras de paz, que son emisoras contenidas en los acuerdos de La Habana, que son emisoras construidas quienes vienen desde la guerrilla, pero también quienes son víctimas. Ese es un proceso que yo ni puedo hablar de eso porque empiezo a llorar, es hermoso. Creo que ese reconocimiento de los territorios, donde ya no hacemos radio ni siquiera desde Manizales, desde Bucaramanga, desde Pasto, sino desde Ituango y desde Chaparral, y vienen 20 emisoras de paz más que van a esos territorios donde ha habido conflicto armado. Creo que eso, hoy en día, eso es un reconocimiento de que nuestra misión está en la construcción de una verdadera radio nacional. Una verdadera radio nacional no se puede hacer hablando desde Bogotá lo que pasa en la carrera séptima, porque es que en Bogotá hay una cosa una inercia muy grande de mostrar solamente lo de Bogotá. Yo creo que Radio Nacional de Colombia ha entendido que para poder ser una radio nacional hay que tener estudios y hay que poner a funcionar antenas en todas partes. Hoy tenemos 57 antenas en todo el país funcionando. Eso creo que creo que hoy somos la emisora con la mayor potencia de transmisores, y creo que eso todo hace parte como de haber entendido esa misión que nos corresponde. Te digo, Ana, qué interesante reflexión, porque creo que cada vez más, yo que soy, digamos, un poco del campo de la gestión cultural, siento que la palabra territorio está marcando, digamos, la pauta de lo que va a ser el desarrollo de los grandes proyectos culturales del país. Creo que la mirada centralista nos afecta tanto si hablamos de una Bogotá como esa capital que cobija y que quería centralizar las decisiones, etcétera, del país, pero también cuando hablamos en los departamentos de las capitales, ¿no? Si muchas veces tendemos a que en Manizales pase todo y se nos olvida ese otro contexto riquísimo, bien diferenciado de La Dorada, diferente a Supía, por ejemplo. Entonces creo que ese tema del territorio es muy importante. Con esto que mencionas de Radio Nacional me parece muy importante, y le pedimos el favor a nuestro colaborador Víctor que escuchemos un poco ese audio sobre, y ya que hablas de la importancia de los 80 años de Radio Nacional, ese audio que nos habla de esa Radio Nacional, ¿te parece? Me encanta que digamos ejemplos. La Radio Nacional de Colombia, en su espacio de teatro dominical, presenta en audición de estreno el auto sacramental original de don Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño. Hacen la interpretación, en los 4 elementos de la naturaleza, Leticia Palacio como el agua, Fabio Camero como el aire, Chela del Río como la tierra, Waldo Urrego como el fuego. Coros a cargo del elenco radioteatral de la emisora. Grabación, edición y montaje, Alejandro Sastoque. Musicalización, libretos y dirección, Fabio Camero. Bueno, Ana, entonces ya pasando un poco estas herencias de Sutatensa, que creo que hemos planteado
además varias hipótesis o varios conceptos ahí importantes como territorio, como lo público, como digamos, la transformación, esta relación emisor-receptor en lo que significa la radio para Colombia. Me parece también relevante contar que dos personas hicieron unos comentarios bastante interesantes sobre Edison. La radio es una vía social de difusión y control de la información y opinión, y por lo tanto de la transmisión cultural. ¿Cuál será el futuro de la radio en Colombia? Creo que esa pregunta más adelante la vamos a contestar. Y voy a servirme de un comentario de María Virginia Santander, nuestra amiga María Virginia del Quehacer Cultural, que le mandamos un especial saludo. Nos dice: las emisoras culturales cumplen hoy un papel muy importante en la educación de los ciudadanos. Entonces, quisiera que fuéramos un poquito ahí a entrar al segundo bloque. En este segundo bloque vamos a hablar de la radio como difusor de contenido cultural, es decir, cómo nos ha ido con este tema de los contenidos culturales en la radio, y para eso vamos a escuchar un pedacito dentro del archivo sonoro que tenemos en el Banco de la República. Tenemos dos fragmentos de radionovelas que también pasaban por Radio Sutatensa, donde Radio Nacional, la HJCK, tuvieron también un papel relevante en esa difusión de esas radionovelas. Les invitamos a escuchar un pedacito de Manuela, una de las radionovelas, para darle paso a este segundo bloque de diálogo con Ana María Mesa. Acción Cultural Popular. ¿Presentas? Manuela. Una novela del escritor colombiano Eugenio Díaz, en que la realidad de la tierra nativa palpita emocionante. Adaptación radial especialmente escrita por Andrés Pardo Tobar. Interpretación del grupo escénico de esta emisora, dirigido por Ricardo Castillo Franco. Montaje y grabación, César Mancipe. Bueno, siento que esos audios lo llevan a uno, bueno, en mi caso, a acordarme de Calimán y todo lo que pasaba en Todelar en las tardes. Mi abuela, eso era Sagrado Calimán, y luego La Ley contra Lampa, recuerdo muy bien. Era maravilloso. Solucione su problema. Solucione su problema era otro. Sí. Solucione su problema. Todas las situaciones nos servían a todos. Mi abuela era fascinada con eso. Ana, siento que en la actualidad, digamos, y pues históricamente la música ha cumplido un papel fundamental, como la radio como difusor de la música. Siento que es como el arte más cercano a la radio, ¿sí? Pero también, digamos, y sobre todo con la explosión de estos nuevos ritmos en los últimos tiempos, etcétera, ahí se percibe esta relación cada vez como más comercial, ¿no? Cada vez abundan más las emisoras que en algún tiempo tenían un contenido quizás diferencial, y caemos más en un contenido, digamos, como repetitivo de lo que el mercado nos pone. ¿Cómo ves tú esta relación de la radio con la música en la actualidad? Bueno, la radio y la música son estamos hechos de la misma materia, por lo tanto somos aliados naturales, o sea, estamos hechos de sonidos en el tiempo, y eso es exactamente lo que es la radio y lo que es la música. Entonces, pues son aliados naturales. Mira que a través de la historia me parece como importante como hacer un recorrido acerca de lo que hemos creído que es la música que hay que difundir a través de las emisoras. Primero había una necesidad en 1940, cuando comenzó pues esto, lo mismo hay una cultura que es importante que se conozca, una visión muy occidentalizada como de lo que es la cultura y las artes, las expresiones artísticas. Entonces había que difundir música culta. Eso era lo más importante. Luego vinieron los folcloristas y los antropólogos, y entonces empezaron a decir, no, qué pena, pero es muy importante. Durante el gobierno militar
Gustavo Rojas Pinilla, él promovió que todas las emisoras colombianas tenían que pasar un porcentaje de música colombiana. Entonces era muy importante la música colombiana, pero la música colombiana se entendía como bambuco, pasillo y vals, lo que sucedía en la parte andina colombiana. Eso era la música colombiana. Luego vinieron otras personas a decir, no, qué pena, pero la expresión cultural en música colombiana es vasta, hay otro montón de músicas, y empezamos a hablar entonces de la cumbia, el currulao, el vallenato, etcétera, etcétera, etcétera. Y también se empezó a hablar de los influjos de las músicas indígenas, los influjos de la música campesina o los influjos de la música afro dentro de la música colombiana, no tanto como género, sino como influjos, como cosa que viene y permea un poquito la música. Y se empezó a mostrar esa música, pero siempre con una visión como del buen salvaje. O sea, lo que pasa por allá en la Colombia profunda, de personas que no son cultas, pero tienen una cultura, lo cual pues ya de hecho era una contradicción. Eh, Creo que hoy hay un diálogo distinto porque las emisoras comerciales, y creo que es lo que les atañe, no hay que pedirles algo distinto, pues están interesadas en facturar, y eso solamente se logra con audiencia, y eso solamente se logra dándoles cierto tipo de contenido. Pero mira que sucede una conversación que es bien particular. Agrupaciones, voy a poner un ejemplo como Chuck It Down, empiezan sonando en emisoras de radio pública, triunfan en emisoras de radio pública, se hacen famosos en el país y luego son programados por emisoras comerciales. Es decir, que quien está mandando la parada en cuanto a contenidos musicales, en cuanto a transformaciones musicales de lo que está pasando en el país, no es la radio comercial, sino las radios de interés público, que hacen una apuesta, porque esto es una apuesta, que no tienen miedo de correr el riesgo de apostar por esas músicas. Esa apuesta la hace la radio pública, y luego eso dialoga y transforma, esa transformación es importante, la radio comercial. Y me parece que ese es como el diálogo que está sucediendo ahorita y lo que está pasando ahorita con la música. Muy interesante, Ana, pero digamos, ahí me surge a mí como un debate en términos de, ¿es la única forma de que estas otras expresiones, en términos principalmente de música, que es lo que estamos hablando en este momento, sean sostenibles o que sean posibles, es a través de la radio pública? Es decir, estamos condenados, entre comillas, a que la radio privada, la radio comercial, se mueva por otros intereses y no por los de generar o apoyar este tipo de contenidos. Podríamos decir que ya nos toca conformarnos con que sea el espacio de lo público el que cumpla y llene ese vacío, digamos, de contenidos para que no sea todo lo mismo. Yo creo que sí. O sea, yo creo que a la radio comercial va a ser muy difícil que ellos entren en una dinámica, una conversación distinta de promoción o programación de música colombiana de vanguardia o distinta o underground o como quieras. O sea, es Radiónica quien pasa la música nueva juvenil y la música de artistas independientes juveniles, y es Radio Nacional de Colombia y las emisoras universitarias, creo yo que también lo hacen mucho, quienes pasan otro tipo de programación de músicos independientes. Luego, pero, o sea, yo la verdad, oyendo Radio Nacional de Colombia y oyendo cualquier emisora comercial, digo, no entiendo cómo hace la gente para perderse toda esta oferta maravillosa de música colombiana, pero es básicamente, pues ese es el escenario que tenemos. Yo creo, la verdad que sí. Ahora, si hablamos de sostenibilidad, hay que preguntarnos como por dos cosas. Una cosa es la sostenibilidad económica, que está dada en la lógica comercial, está dada por pues las lógicas del mercadeo, que es la oferta y la demanda, o sea, básicamente. Y yo creo que en ese sentido, digamos, además, si hablamos de sostenibilidad de los proyectos radiales, pues estos proyectos públicos son viables en la medida en que las instituciones a las que pertenecen las financian y las patrocinan. No es de su misión que una universidad, que una emisora universitaria le ponga, o que una universidad le ponga un área comercial a una emisora universitaria, y no es deseable tampoco que eso se haga así. A mí me parece que
podemos correr estos riesgos de programar cosas distintas quienes hacemos música, quienes hacemos radio desde emisoras públicas, justamente porque no tenemos esas presiones comerciales. Me parece que eso hay que diferenciarlo. Pero también hay un asunto de sostenibilidad creo que es de tener en cuenta que lo que sale en la radio pública, lo que se emite por la radio pública, es una muestra del estado del arte, de cómo está la música y cómo está la creación y cómo está el nivel de los intérpretes de la música. Y creo que en ese sentido hablamos de otro tipo de sostenibilidad, que es una sostenibilidad, si se quiere, pues artística, de ver que ese ecosistema de gente que hay ahí afuera está haciendo cosas maravillosas. Yo, pues, a quienes nos estén oyendo y solo oigan música comercial o emisoras comerciales, les recomiendo que se pasen por Radio Nacional de Colombia o por cualquier emisora pública para que oigan la música colombiana que se hace en este país, el nivel de factura de nuestros artistas y le den una oportunidad, creo, a ese otro ambiente cultural, pues, por decirlo de alguna manera. Totalmente de acuerdo, creo que es también de eso, de darse una oportunidad, dejarse seducir el oído por otras voces y por otros sonidos. Ven, ahí me permito como girar un poco en términos de, estamos hablando de la música, pero cuando hablamos de contenido cultural, digamos, la literatura también ha estado como muy cercana a la radio, pero me quiero ir un poco a lo que señalaba sobre lo que se considera culto y lo que se consideraba, y creo que todavía se considera como ese contenido cultural que vale la pena, entre comillas, pasar por la radio. Creo que a veces en los contenidos culturales, y no sé si tú compartas esta opinión conmigo, damos muestra un poquito de ese clasismo que hace parte de nuestra idiosincrasia, donde lo culto es o la música clásica o hablar de escritores de otras latitudes, con una voz seria y un poco apostada que nos haga ver que es un contenido cultural. Creo que hemos creado también hasta como un fetiche alrededor del asunto y que eso ha dificultado un poco tanto la cercanía con las audiencias como la generación de contenidos. A mí me parece, digamos, cuando uno escucha Radiónica, que oye voces frescas, juveniles, que hablan en un lenguaje juvenil, que le cambian a uno el chip un poquito de lo que puede ser un contenido cultural culto. Y esto me lleva a la reflexión de la cultura popular, ¿no? También, del por qué no una apuesta por la cultura popular entendida en todas sus manifestaciones. Y parte de cuando estaba preparando un poco esta conversación contigo, yo me preguntaba, bueno, la música, la literatura, pero ¿por qué nos cuesta hablar de temas de cine, de artes plásticas, de la danza, del teatro en la radio, ¿sí? Digamos, el referente más cercano obviamente es el radioteatro, pero pues el teatro daría para que hiciéramos múltiples cosas en la radio. ¿Qué sientes tú ahí que falta? ¿Por dónde crees que deberíamos hacer una apuesta para generar contenidos un poquito más allá de la música y frescos, como con mayor cercanía de las personas? ¿Por dónde crees tú que deberíamos abordar eso? Ahí mencionas dos cosas distintas y yo voy a tomar el tiempo para anotar aquí para que no se me olvide. Y otras manifestaciones artísticas. Una cosa es como buscar cultura en fuentes vivas que están haciendo cultura, digamos, cuando hablamos de literatura siempre se piensa pues como en el Quijote y 100 años de soledad y Pedro Páramo y cosas así, todo, y ese es un discurso muy excluyente y ese es un discurso clasista porque no todo el mundo tiene acceso a esos libros, pero eso no quiere decir que no todo el mundo tenga acceso a poesía. Hay muchos campesinos, muchos indígenas haciendo tejiendo manifestaciones artísticas de otro tipo, a las cuales hay que promover, pero con un cambio como en la mirada que siempre tenemos hacia allá, que es como de qué pesar, hay que darle la oportunidad a este indígena de que nos lea su poesía, y más bien de valorar esa creación artística de comunidades apartadas, de comunidades, de minorías, etcétera. Esa es como una cosa que hay que hacer, digamos, y eso es fácil porque es exactamente lo mismo que hemos venido haciendo ahora, pero con una mirada distinta hacia esos lugares donde están esas personas. A mí me parece muy importante, sobre todo las fuentes vivas, porque hay que ir a buscar a la gente que hoy está haciendo esas cosas en el país, en todo el país. Hay gente que pues no leerá poesía no sé, de poetas muy reconocidos, pero la hace. Y eso no quiere decir que
somos muy despectivos con esa creación y creemos que eso es malo, y creo que eso hay que mirarlo con ojos distintos. Esta es una cosa que me parece que se puede hacer ya, porque eso es orgánico de lo que ya venimos haciendo, destacar cosas de otras latitudes, por decirlo de otras maneras. Pero también hay la pregunta que tú planteas sobre la difusión de otras de artes, otras expresiones de lo artístico distinto a la música y distinto a la literatura, que son, por ejemplo, el arte plástico. Bueno, el radioteatro también se hace, pero el arte plástico, la fotografía, la escultura, bueno, cosas que viajan distinto, que son de un material distinto al del sonido, ¿cierto? Y eso me trae como el recuerdo de una cosa que también salió en lo de la HJCK, que era Gloria Valencia de Castaño transmitiendo un desfile de modas por radio. Entonces ahí hay como un reto doble. Uno, mira que sí se hacen deportes, o sea, fútbol se transmite por radio. ¿Por qué no podríamos transmitir una obra artística de otro contenido? Te interrumpo, de otra materia? el ciclismo, que a mí me parece increíble que alguien pueda 3 horas con solo voz transmitir la emoción de unos hombres pedaleando por una montaña, o sea, es increíble. Exacto, porque es que las manifestaciones artísticas, lo mismo que el deporte, son mucho más que la gente montada en una bicicleta. O sea, uno no tiene que decir solamente, va uno montado en una bicicleta, van dos montados, no. Hay quiénes son, de qué son las bicicletas, yo no sé, hay una información, yo no conozco porque yo de periodismo cultural sin idea, pero hay un montón de información relacionada con esos deportes, y hay un montón de información relacionada con el arte plástico que sí podría transmitirse a través de la radio. Y creo que hacemos un ejercicio, tenemos una pobreza en el ejercicio de descripción, somos malos escribiendo. Creo que la radio tendría que como que romper, asumir el reto de hacer esas transmisiones y pensar el lenguaje para esas transmisiones. Pero también desde los gestores culturales es importante que ellos también piensen y que nos contribuyan, que colaboren con, bueno, que vamos a transmitir esto a través de radio. Entonces, ¿qué pueden los gestores culturales que se interesan por las artes plásticas, por ejemplo, que son las que se me ocurren así como más rápido para transmitir por radio, qué podemos hacer? Mira que en Radio Nacional de Colombia tenemos un ejercicio de un personaje que se llama Río. Río es un muñequito que es sordo, es ciego. Y Río es oír al revés. Entonces a Río todo lo que le vas a contar se lo tienes que contar con palabras, porque él es ciego, él no ve. Y ese es un ejercicio que se hace con comunidades viajando, porque Radio Nacional de Colombia va mucho a los municipios de todo el país, vamos todos en ejercicio periodístico a hacer varias cosas. Ahorita, si quieres, te cuento como de las últimas que hemos hecho. Vamos a las regiones y a conversar con niños, y hacemos el ejercicio con niños de descripción, de que le cuenten a Río alguna historia, alguna cosa, lo que sea, que describan algo, buscando como ese lenguaje que va a acercar otras manifestaciones artísticas u otros contenidos a las palabras, porque son las palabras las que sí pueden viajar por la radio. Maravilloso, Ana. Siento que entonces debe haber como un compromiso tanto del generador de contenido, pero también del receptor, es decir, cada vez creo que hay un llamado, y con las nuevas tecnologías, a una convergencia donde construyamos contenidos todos, donde invitemos a la gente a generar contenido. El niño describiéndole a Río algo, eso ya es una generación de contenido que puede ser de impacto para otros niños, por ejemplo. Entonces creo que allanar el camino para que la radio, digamos, facilite la difusión de otras expresiones artísticas también requiere de una motivación y de una innovación. Creo que es un momento de un llamado a la innovación para la generación de estos contenidos. A la creatividad. Pero también, exacto, pero también necesitamos un público, ¿cierto? Creo que cada vez más necesitamos desde pequeños hacer un ejercicio de formación de públicos que no solo se muevan por el multimedia, por el visual, lo visual que es tan atractivo, sino que también formemos el tema de, digamos, de las sensibilidades de otros sentidos, de viajar con la imaginación, que es lo que nos permite también la radio mucho. Y creo que debe haber un compromiso ahí de ambas partes para que esto sea llevadero, porque yo sí siento que es una responsabilidad
de la radio, sobre todo por esa capacidad que tiene para llegar a diferentes sitios de ser más diversa en todos los sentidos. En De términos de sus acuerdo. contenidos, de jugar con la interdisciplinariedad de las artes, ¿cierto? La música es maravillosa, pero si la complementas con algún otro contenido, digamos, puede enriquecerse, puede funcionar y quizás, y con lo que veníamos hablando, la radio pública puede ayudarnos y la unión entre los agentes del ecosistema cultural puede ayudarnos a generar esos contenidos, pero es muy importante para mí la formación de públicos, porque podemos sacar unos Sí. contenidos divinos. Uno ve podcasts, que es digamos un poco como la innovación de la radio, en este momento uno ve unos podcasts increíbles, pero con unas audiencias muy bajas, ¿cierto? Mm. Entonces siento que debemos ir cultivando un poco ese tema de los públicos alrededor de la radio, que es responsabilidad de todos los que pertenecemos al ecosistema cultural. Y hago un pequeño paréntesis para dar paso al tercer bloque, aquí saludando a las personas que nos han escrito. Carl Roth nos habla de que la radio ha sido un elemento de cohesión en muchos sentidos. Que por ejemplo nos hablaba de que las transmisiones de la Vuelta a Colombia es un ejemplo de ello, en un momento neurálgico del Todos país, recordemos pegados en al los radio. 80, cuando vivíamos una violencia muy fuerte, teníamos unos héroes de bicicleta como Lucho Herrera, etcétera, Javier en un momento Parra, muy convulsionado del país. Cochise. Sí. Beatriz Mejía nos preguntaba un poco, que tú ya lo contestaste, sobre cómo se construyen desde Radio Nacional los contenidos particulares referidos a las necesidades culturales de la región, pero si quieres ahorita lo ampliamos un poco. Nos pregunta Lina si recomendamos algún programa de poesía campesina, por ejemplo, y Jorge Mauricio, muy relacionado con lo que tú estás diciendo, nos señala que las emisoras indígenas muestran la riqueza cultural popular del país, con recursos y formatos propios. Creo que por eso hablaba yo un poco de las emisoras comunitarias. Ahí podríamos hacer una exploración de otras formas de hacer cosas. Andrés Giraldo nos señala que 99.1 rompió los paradigmas de la radio cultural, que es un buen ejemplo, digamos, de eso, y la Radio Nacional tiene contenidos muy diversos. Sin duda, Radio Nacional, digamos, es como nuestro demostrar, ¿no? El ejemplo de mostrar en muchos sentidos. Sin embargo, insisto en la apuesta por generar contenidos más diversos en términos del papel que tiene la radio pública en general frente a las expresiones artísticas del país. Tenemos un ecosistema cultural muy frágil en términos de difusión y creo que debemos ser muy aliados de eso. Ana, no podemos dejar pasar el espacio, nos quedan unos 10 minutos, sin hablar de algo que tiene que ver con la cultura. Ya hablamos un poco de su relación con las expresiones artísticas y ahorita pues te cedo la palabra si estás... si deseas contestar algunas de las apreciaciones que nos hicieron, pero mucho de lo que nos están diciendo tiene que ver con este tercer bloque, que es sobre la radio como herramienta para la transformación cultural y social. Sé que a ambas nos interesa mucho un tema que tiene que ver con esta realidad que siempre ha existido, sino que ahora, gracias a Dios, está más expuesta en medios y que nos ayuda a que como sociedad nos hagamos muchas preguntas, como por ejemplo la violencia de género en todas sus manifestaciones. Cuando trataba yo de hacer una lectura de algunos textos para preparar este diálogo, veía yo la necesidad de que todos los dispositivos culturales, todas las herramientas, etcétera, para transformar debemos estar como con ese objetivo, esa misión, no perderla de vista. Antes de abrir este espacio de la radio como herramienta para la transformación cultural, quisiera que escucháramos un audio de Radio Sutatensa que habla de cómo hacer cuentas en la familia. Radio Sutatensa no solo alfabetizaba, sino, para mí fue una gran sorpresa, tengo que decirlo, cuando llegó la exposición a Manizales, había toda una parte, por ejemplo, de educación sexual, donde si bien había, digamos, un tema católico allá de fondo, se decía, hey, no tengamos tantos hijos, existe una cosa que se llama la planificación familiar, ¿sí? Entonces, era la radio no solo como alfabetizador, sino como, venga, hay cosas que tenemos que ir como sociedad transformando. Escuchemos este audio y hablamos un poquito del papel de la radio como transformador social. Posiblemente quiere aprender muchas cosas importantes relacionadas con las cuentas del hogar. El problema de hacer cuentas, aprender a hacer cuentas, manejar bien las cuentas, los recursos, los ingresos o entradas, el dinero y su uso, los egresos o gastos, las inversiones y algunos otros temas en los cuales quizá no ha pensado. Por ejemplo,
los ingresos por venta de tubérculos como la papa, la yuca y el ñame. Bien, si tiene interés en estos temas y en otros de igual importancia, va a tener la oportunidad de aprenderlos en este cursillo Las Cuentas del Hogar. ¿No cree usted, amigo oyente, que ya es hora de interesarse más por sus propias cuentas en el hogar? ¿No es verdad que es interesante el tema? Usted ya sabe... Yo necesito ese curso, Ana. Cuentas del hogar. Yo necesito ese curso para entender las cuentas del hogar. Bueno, hay dos cosas en este audio que me llaman la atención. Uno, que siempre es un hombre y una mujer hablando, que en esa época me parece muy importante, ¿no? Y segundo, cómo le apostaban a temas, como ya lo mencionaba, temas de la vida cotidiana, ¿no? La planificación familiar, las cuentas del hogar, el valor o la identidad campesina, digamos que no era un tema de alfabetización, sino que se preguntaban qué es ser campesino, qué nos caracteriza, cuál es la fuerza del campesinado colombiano. ¿Qué rol crees tú que juega la radio o que pueda contribuir a la transformación social y cultural de una sociedad como la nuestra? Ay, yo pues creo que lo primero que hay que cambiar es el asunto de que aquí hay una emisora, allá hay un receptor y aquí hay un mensaje. Creo que eso es lo primero que hay que cambiar. Creo que eso está en proceso, pero creo que no es... Esos son procesos, ¿cierto? Esos son procesos demorados. Pero creo que hay que plantear un diálogo con las comunidades. Hay que escuchar a la gente que nos escucha y hay que... Nosotros todos los días estamos pensando cómo hacer para de verdad tener espacios de conversación con las personas que nos oyen, o sea, de verdad, no como ir allá a poner el micrófono 5 minutos y que nos cuente algo y convertirlo en una nota, sino cómo tener una conversación con esas personas, reunirnos con ellas y hablar acerca del contenido que estamos creando, un diálogo verdadero y una construcción conjunta de los contenidos. Creo que esa es una transformación necesaria, importante. Yo creo que Radio Nacional de Colombia está haciendo una labor increíble con el proceso de descentralización, o sea, yo creo que eso es transformador y en eso pues vuelvo a destacar las emisoras de paz. En este momento tenemos 2, pero son 20 emisoras de paz, las primeras 2 en Ituango y Chaparral, y fíjense, o sea, los lugares Ituango y Chaparral. Ituango tiene miles de problemas sociales, una realidad compleja, hasta que ya Chaparral, digamos, no tan agudo a la situación, pero también una tradición de conflicto armado del país muy tenaz. Radio hecha por personas que estuvieron en el conflicto armado y personas víctimas del conflicto armado. Eso ya hace una radio distinta y esas personas construyen la radio con quienes estamos en Manizales, en Bucaramanga, en Pasto, con quienes están en Bogotá. Eso hace una radio distinta, eso creo que genera una transformación. Yo creo que la transformación tiene que ser en ese sentido, a reconocer la vastedad, lo vasta que es la cultura colombiana, lo vasta que es la identidad colombiana. Siempre decimos que somos un país de regiones, pero eso muchas veces llega hasta ahí. Creo que la radio muestra y pone digamos, a dialogar a Ituango con Cartagena, a dialogar a Ituango con los llanos orientales, a que se conozca la cultura de otras regiones, en otras regiones que son apartadas, lejanas, para no hablar de la Colombia profunda, que eso es como un lugar común, sino regiones que son apartadas y que tienen la posibilidad de hablar a través de una señal de radio. Creo que eso hace una transformación cultural. Hay que tener, creo yo, un reconocimiento de que la cultura colombiana no es, o sea, está pobremente representada a través de la radio. Creo que ahorita que preguntaban por un programa de cultura, por un programa de poesía campesina, eso pues como tal no existe. Existen espacios donde eso se da a conocer. Nosotros tenemos un espacio a las 7 de la noche todos los días que se llama Encuentros, donde eso sucede, pero no es un espacio específico de poesía campesina. Y creo que es importante que quienes hacen esas manifestaciones culturales, quienes son representantes de las muestras culturales, pues tengan su espacio
donde ellos participen es importante, pero también es importante que esas personas participen de otros temas, es decir, que tengamos mujeres hablando de política, minorías hablando de política, personas afro hablando de literatura, campesinos hablando de ciudadanía. Esas son otras maneras de incluir a esas personas, que no sea simplemente como el campesino hablando de su cultura campesina, sino el campesino hablando de lo que sucede en el mundo, de los diálogos nacionales. Creo que esa es otra cosa transformadora que habría que hacer y que es importante. De acuerdo, creo que tocas tú, hay un tema que tiene que ver con la interculturalidad, la necesidad no solo de la reafirmación de la identidad local o étnica o de género, sino la necesidad de que esas identidades dialoguen, interactúen, se crucen, debatan, construyan, porque creo que como país hemos pasado, digamos, por una interesante etapa de afirmación, digamos, de ciertas identidades, pero esa afirmación, digamos, necesita dar un paso más allá hacia la interculturalidad que se dé el debate y la construcción sana, digamos, creo que espacios que la radio puede facilitar, porque nos vemos a veces muy limitados y a veces este carácter violento a veces explota porque no tenemos algunos canales de construcción en el marco de la diversidad, de la diferencia de ciertos temas. Creo que ahí sería muy útil el papel de la radio, y mira que tú vuelves y mencionas, y aquí Lady Agudelo lo dice, el diálogo con los diversos espacios e iniciativas de las radios comunitarias, se reconoce el proceso que hace la Radio Nacional con estas radios, nos vuelven a señalar el tema de la importancia de Radio Nacional y radios comunitarias. Me parece muy importante en términos de interculturalidad la necesidad de que los espacios de construcción cultural, como lo es la radio, para mí la radio es un proyecto cultural, digamos, por eso pusimos un poco este nombre, es un proyecto cultural, no puede estar ajena a los grandes problemas o las grandes necesidades de país. El ejemplo de la paz, pues tú lo pones, sin duda, digamos, debe haber un ejercicio alrededor de eso, y yo hablo de la radio en todas las radios, es decir, cuando ocurre lo de la niña en Vera en la pasada semana, siento que hubo un llamado a la comunidad, de todos los medios se deberían volcar a hablar de esto, y todos son todos, ¿sí? Ya escucha uno en algunos momentos estas emisoras juveniles donde empiezan con algunos temas, ya no a modo de mofa o de burla o de chiste, sino que los tocan, y creo que eso ahí va generando y va calando y va haciendo cosas, y es que la radio como proyecto cultural no puede estar ajena a su contexto. Yo puedo escuchar todo el día música tropical, puedo escuchar todo el día reggaetón, pero si en medio de eso hay un mensaje que tenemos que transformar. Yo escuchando un poco radio por estos días decía, si para los grandes problemas del país tuviéramos la misma pauta que el coronavirus, sin duda esto sería diferente. Es decir, si cuando pasa el coronavirus, en vez de que el comercial sea lávate las manos cada 2 horas, sino recuerda la importancia de la diversidad, recuerda que los derechos de fulanitos, de tal grupo poblacional, recuerda que estamos construyendo una sociedad de paz. Si eso pasara tan frecuente como el lavado de manos, eso sin duda yo soy una convencida de que las cosas cambiarían. Sí, yo creo que hay una cosa importante, y es que la radio, para ser una transformadora de cultura, debe presentar otros modelos a seguir. Es decir, nosotros por lo general hemos visto el modelo a seguir masculino como un modelo de un hombre macho, fuerte, protector, que siempre provee, que siempre está dispuesto, no sé qué. Y el hombre tierno, vulnerable, el hombre digamos, más tranquilo, sosegado, etcétera, ese modelo masculino no se ve. Esa es una manera también de cambiar la cultura, ¿cierto? Ofreciendo otros modelos, hablando de otras maneras de habitar el mundo, y creo que la radio debe ser parte también de esa cultura transformadora. Tú lo dijiste en algún momento con lo que estabas diciendo, y se me ocurrió eso del cambio de modelo, el cambio de modelo femenino, el cambio de modelo masculino, el cambio de entendimiento de las diversidades, el cambio de modelo de lo que es una persona homosexual. Tenemos toda la gente completamente estereotipada. Para ser hombre hay que ser así, para ser mujer hay que ser así, para ser homosexual hay que ser así, para ser mujer homosexual hay que ser así. Y tenemos que ver, la radio es importante que demuestre que la diversidad es de verdad diversa. Y digamos, esa propuesta de otros modelos de figuras femeninas, masculinas, homosexuales, es importante verlo ahí. Ver también que la mujer y el hombre no deben ser siempre blancos, sino que son indígenas, negros,
en fin, ¿cierto? Que de verdad hay que mostrar esa diversidad, porque la única manera de que valoremos, respetemos, entendamos la diversidad es que la veamos en todas partes. Y eso creo que es muy raro. Pues también hay que Pues hacerlo en la calle. mira que entonces, además de territorio, otra palabra que suena aquí mucho es diversidad, interculturalidad, ¿sí? Ya no basta solo el reconocimiento de la diversidad, sino esa diversidad que dialoga entre sí. Y pues esa apuesta que tú haces por los modelos es muy importante. Nos pregunta Luz Liliana Figueroa, ¿cómo hacer para la formación de públicos? Mira que yo me siento muy, soy mamá de un niño de 7 años. Siento que todos lo hemos llevado a las pantallas y lo hemos privado de otras formas de contenidos culturales que le permitan. Sí, él a veces escucha el radio y dice, mi mami prendió el televisor. Le digo, no, 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 es que está el radio y podemos solo escuchar, no necesitamos estar viendo. Yo creo que todos debemos hacer una apuesta por permitir que las diversas formas y dispositivos de contenidos culturales lleguen a nuestros hogares, se catalicen en nuestros hogares. Nosotros como gestores culturales, tú lo dijiste, nos comprometamos a generar más contenidos, pero sobre todo yo, pues como es también como un cliché, pero siento que el trabajo con los niños y los jóvenes, también el tema de las emisoras juveniles siempre me ha parecido como un tema ahí por trabajar muy relevante, Sí. que logremos hacer ahí como unos pactos de contenido que podamos, digamos, ir formando públicos. Sí, yo creo que la formación, a ver, yo creo que venimos de generaciones muy televidentes, ¿cierto? Nosotros fuimos creados por el televisor. Entonces nos hace falta mucho para poder fijar la atención del oído, tener también un estímulo visual que nos fije la atención en lo que estamos viendo. Pero yo creo que hoy eso está cambiando un poquito. Hay una oferta muy grande de podcast, como tú lo decías, pero también unas herramientas tecnológicas que están creando chicos más convergentes. Es decir, yo creo que la juventud de hoy es más convergente que nosotros y eso hace que ellos estén dispuestos a consumir contenido de muchas formas distintas. Yo creo que ese es también un proceso generacional, eso va viniendo con las generaciones porque uno no puede evitar la manera como fue criado, ¿cierto? Pero yo creo que ese es un cambio. Y muy importante el ejemplo, o sea, el ejemplo siempre educa más que decir. O sea, a uno le pueden decir 1000 veces que haga una cosa, pero si uno ve al papá o a la mamá haciendo esa cosa, es más fácil que uno la repita. Entonces creo que con el ejemplo, pero también creo que las dinámicas que estamos viendo hoy de convergencia van a llevar a los chicos a ser cada vez más convergentes y a las audiencias a ser cada vez más convergentes. Creo que es una apuesta que se hace, o sea, nosotros estamos haciendo una apuesta por contenidos convergentes y estamos esperando encontrarnos ahí con las audiencias, que es finalmente cuando se da la convergencia. La convergencia no es que yo ponga un video con sonido, con texto en internet, la convergencia se da cuando la audiencia llega ahí y consume eso. Esa es la verdadera convergencia. Pues yo creo que eso, por las dinámicas de consumo que estamos viendo, va hacia allá. Yo creo que vamos hacia allá. Yo tengo fe. Vamos hacia allá. Querida Ana, siento que el tiempo, como lo anticipaba yo, no nos dio para cubrir un poco todo, porque qué conversación tan chévere, tan necesaria. Aquí en el chat nos están diciendo que qué buena reflexión, qué bueno hablar de la radio, pero mira que es que en serio que este tema del confinamiento, cuando los proyectos culturales, y te lo digo, el banco también llegó, ¡pum!, cerramos el centro cultural, ¿en qué pensamos inmediatamente? En la radio. O sea, creo, y a mí me parece este un momento muy interesante para la radio, en términos de reafirmar su rol como protagonista del ecosistema cultural en nuestro país. Siento que señor, dime. No, dale, yo te complemento. O sea, yo siento que venía cumpliendo su función, que tienen unas audiencias maravillosas, que hay para todos los gustos, etcétera. Pero ver, ayer justo antier vi en algún noticiero el profesor acudiendo a la emisora para comunicarse con sus alumnos en el campo, en una misma emisora del Ejército Nacional prestando su frecuencia para el tema de la educación. Entonces decía, mira a Radio Sotatensa 40, 50 años después, vivo. ¿Y qué medio estamos utilizando? No hay internet, señores, todavía no llegamos allá, es la radio de toda la vida, pero también lo que hablábamos al inicio de este programa, la alta frecuencia de AM, la existencia por doquier. Yo creo que en el país llegamos a un número muy importante de emisoras comunitarias que existen, sobreviven a pesar de las dificultades, porque no es sencillo. La radio pública cumpliendo 80 años, llega a esta circunstancia. Siento que estamos reafirmando que hay radio para el rato. No sé qué opinas tú al respecto.
No, pues oyéndote hablar, me venía a la mente lo que sucedió cuando la hora Gaviria, tuvimos cortes energéticos de largas horas y el refugio de los colombianos fue la radio. Yo siento que la radio es como esa seguridad ontológica del colombiano de que habrá alguien que me va a seguir acompañando y habrá una presencia también del Estado en ese artefacto que es la radio, y va a haber alguien que me acompañe y me guíe a través de esta circunstancia magnífica, que es, digamos, magnífica en el sentido terrible, lo que nos está pasando en el mundo, pero tan omnisciente, pues tan que está en todas partes, y la radio es como ese refugio de, yo sé que cuento con esta seguridad, ¿sí? Es como la seguridad ontológica del colombiano depositada en el artefacto de la radio como garantía de que va a haber quien le informa, quien le entretenga y quien lo acompañe. Yo creo que eso es el propósito, y creo que eso lo hacemos es en los medios públicos, y creo que la radio comercial también hace eso, por supuesto. Sin duda. Bueno, nos pregunta Lina Gabriela Cortés que si conocemos alguna emisora comunitaria en Latinoamérica que dialogue, con la que dialogue los formatos de Radio Nacional, o que queramos recomendar. Yo sé que hay un portal, en este momento no lo tengo aquí, si me pongo a mover de pronto corto la comunicación, pero hay un portal que reúne muchas emisoras comunitarias de América Latina que uno puede como buscar por Google, existen, y en el país, digamos, creo que desde el Ministerio Cultural hace algunos años se intentó y se sigue intentando trabajar mucho el tema de trabajar con la Red Nacional de Emisoras Comunitarias. Es una labor titánica porque pues emisoras comunitarias hay de diferentes formatos, etcétera. Los recursos nunca dan para tanta emergencia y cada día salen más emisoras. Digamos, yo que tuve la experiencia con Bogotá, en Bogotá estábamos hablando de más de 500 emisoras comunitarias, eso es una barbaridad. Entonces, creo que ese diálogo entre todo el ecosistema radial también puede ser muy fructífero. No sé, bueno, nos dice Paul Sar, orgulloso de ustedes y las ideas que representan en sus instituciones. Efectivamente, da fe de construir pueblo cuando se conoce un trabajo como el de la Radio Nacional y todo el sistema de medios públicos. Saludos desde Bogotá, mira, nos saludan desde allí. Entonces, Ana, no sé, para concluir, si deseas señalar algo más para despedirnos. No, pues que oigan Radio Nacional de Colombia, que pongan, que exploren esto que se construyó para los 80 años de la Radio Nacional de Colombia, este micrositio, 80 años Radio Nacional, lo pueden buscar así en nuestra página de internet, donde pueden ver el cuidado de la memoria patrimonial de los sonidos de Colombia. Creo que ese sería un buen colofón, invitar a que revisen ese material porque fue construido con muchísimo amor, y creo que es un buen ejemplo. Pueden darse cuenta allí de que todo lo que estamos diciendo aquí, que nos quedamos corticas con lo que estamos diciendo aquí, que la radio ha sido de verdad en Colombia una presencia importantísima para nuestra cultura y para nuestra transformación. Sí. Así es, saco como conclusión que cada bloque de los que hablamos hoy merecía un espacio diferente, pero bueno, te agradezco mucho tu tiempo, tu conocimiento, la generosidad de tus saberes. Por parte del Banco de la República, pues también está a disposición de todos este material maravilloso de Radio Sutatensa, que lo pone a uno a reflexionar. O sea, Radio Sutatensa nos ha dado para todo este tipo de conversaciones tan maravilloso. Lo pueden encontrar en www.banrepcultural.org. Allí buscan archivo Radio Sutatensa y hay una página web maravillosa, estos audios que hemos escuchado a lo largo de este programa. Y pues mira, voy a hacer también mi aviso parroquial. Los viernes a las 8:20 de la mañana en La Patria Radio, acudimos a la radio en esta generación de contenidos, estamos haciendo un programa muy lindo, se llama La Lectura y sus Placeres, que está rescatando un poco las voces de los escritores caldenses. Entonces, allí estamos muy brevemente como convocando a las audiencias a que se vayan a disfrutar de la lectura. Solo leemos unos poquitos fragmentos, algo de la vida del autor, pero ha sido muy interesante, ha sido muy bien recibido. Entonces, pues qué rico que la radio siga siendo ese aliado por naturaleza. Me permito señalar algunas conclusiones importantes: la importancia de la radio pública y la defensa que todos debemos hacer de la radio pública, y de la necesidad, de generar, digamos, cada vez más esos diálogos de saberes. Decía el maestro Orlando Falsborda, ese diálogo de saberes en la generación de contenidos, no solo yo aquí desde mi radio generando contenido, sino cómo hago para generar ese contenido dialogante y dialogado, podría decirse.
3, la necesidad de visibilizar, estar, vivir el territorio y la interculturalidad, creo que es fundamental. 4, que los gestores culturales y los artistas pensemos, innovemos, creemos contenidos diversos para las radios y asimismo que todos nos propongamos una formación de públicos para esos contenidos, sería también como muy importante. Y 4, que creo que la gran conclusión es que la radio sí, la radio transformadora, o sea, la radio sí le apuesta, diríamos, como conclusión de este maravilloso diálogo, a una transformación social y cultural del país que tanto la necesitamos y que todos los días emergen temas por los cuales trabajar. Ana, mil gracias, qué rico diálogo, creo que ojalá tengamos otra oportunidad, que podamos vernos, darnos el abrazo respectivo y que este público que está escribiendo y que nos está agradeciendo desde las redes sociales pueda tener la oportunidad también de dar el aplauso y el abrazo al final de estas conversaciones. Que así sea, Ivonne. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por proponer estos espacios de conversación que me parecen... pasó algo con la señal, no sabemos qué pasó, pero ya nos estábamos despidiendo. En nombre del Banco de la República, un agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron en este ratico de conversación y pues quedan súper invitados a visitar las páginas de Radio Nacional, la página del Banco de la República y a seguir construyendo este universo de la cultura tan maravilloso. Un gusto y hasta una próxima oportunidad.